Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana me acerco a ustedes una vez más, emocionado y contento de poder empezar un nuevo mes, el mes de mayo. Ya vamos casi a la mitad del año y vemos cómo vamos avanzando en nuestra lectura bíblica. Le felicito. Usted ya está leyendo su sexto libro de la Biblia. Usted está contento porque estos son como que considerados libros individuales. Así que usted estar contento de que tal vez nunca en su vida había leído tanto y hoy ya usted lleva 6 libros y está empezando casi la mitad del mes celebrando que está leyendo la palabra de Dios. Y le puedo asegurar de que durante estos 5 meses que han pasado, o 4 meses, usted ha visto la mano de Dios obrando en su vida, enseñándole, instruyéndole. Usted ya no es el mismo, porque cuando uno es enfrentado a la palabra, cosas empiezan a cambiar, tiene sabiduría, tiene inteligencia, toma mejores decisiones, el Espíritu Santo le trae la palabra a su mente para reprender al diablo, para sentirse más seguro. Bueno, tantas bendiciones que trae la palabra, nos prospera, nos sana, nos transforma, nos muestra nuestra iniquidad, nuestra maldad, para presentarnos ante el Señor y nos limpia. Bueno, es hermosa la palabra del Señor. Y hoy estamos en el libro de Romanos, el capítulo número 4, de acuerdo a lo que nos dice nuestro diario devocional Avivamiento 2019. En este diario nos está diciendo que para el día de hoy que es mayo primero, vamos a estar leyendo el capítulo 4 de Romanos. Y en esa lectura de Romanos usted va a buscar un versículo que es el que va a ministrar su vida y así ese versículo, pues usted lo disfruta, lo lee, ora a través de ese versículo, lo aplica a su vida y entonces después lo comparte con otras personas para que sea de bendición no solamente a usted, sino que a los que están a su alrededor. Bueno, en el capítulo 4 sigue Pablo hablando acerca de la ley, la incircuncisión y lo que es la gracia. Entonces él ya introdujo un término nuevo que se llama la justicia por la fe. Entonces ahora está hablando él acerca de cómo, al principio empezó a hablar acerca del hombre natural, de la ley, de cómo ellos haciendo la ley no la cumplían, entonces el que la cumple viene entonces, si el que está incircuncidado, el que está circuncidado no hace la ley, lo hace bien, o el que no está circuncidado y hace la ley está mal. Entonces, es lo que está probando. Entonces, ahora, en el capítulo 4 él vuelve a continuar con el término justicia por la fe, o fe por justicia. Entonces empieza hablando en el capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos? Y empieza a hablar sobre Abraham. Menciona a Abraham y a David, pero Abraham lo habla de una manera bien explícita porque él sabe que Abraham le creyó a Dios antes de ser circuncidado. Entonces, les dice a ellos, entonces, ¿qué aprovechó a Abraham en la carne? Él dice, él tiene mucho de qué gloriarse en sí mismo si fuese por la ley, si fuese por la carne, porque él hizo muchas obras, pero dice aquí que fue contado por justicia su fe. Entonces, porque fue escrito en la escritura, creyó Abraham, versículo 3, Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero, dice la palabra, el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entendamos esto, porque el que hace una obra y después quiere recibir su recompensa. ¿Por qué? Porque es una deuda. Ya la recompensa ya no es una gracia, ya no es un regalo, sino que ya es una obligación que tiene el dueño de pagarme porque yo ya le di mi servicio. Entonces, eso es lo que hace la obra. La obra hace de que yo me acerque a las personas, me acerque a Dios y le diga, Señor, tú me tienes que dar la salvación a mí porque yo ya te hice este trabajo, yo ya hice esta obra por ti, ya fui bueno con la gente, me aparté de lo malo, me aparté de decir las malas palabras, y entonces tú me tienes que dar algo a mí. No, entonces por eso que Dios dijo, Abraham pudo haber hecho muchas obras, pero la salvación de Abraham fue por su fe y ahí le costó por justicia. Entonces sigue hablando, entonces ahora habla de Abraham, perdón, de David, y le dice, de David podemos ver lo mismo. Podemos ver que él dijo, bienaventurados aquellos que sus iniquidades son perdonadas, bienaventurados el varón a quien el Señor sus pecados les son perdonados. Entonces vuelve y habla de la bienaventuranza que hay de que Dios perdona el pecado, no que seamos nosotros los que hicimos algo para que Dios nos perdone.
llevar ese corderito y que ese corderito, por medio de ese corderito, me salvaban a mí. Ahora es Dios diciendo, yo te perdono, yo te salvo, yo soy el que lo hago, yo te hago bienaventurado, yo te hago con gracia. Eso es lo que estaba tratando de decir ahí, que es lo que dice el Salmo 32. Ahora, él continúa en esa misma línea de pensamiento, él sigue hablando acerca de la circuncisión y dice, bueno, Abraham no fue circuncidado. Antes de ser circuncidado, él creyó y fue hecho padre de multitudes. Y él dice, ¿cómo íbamos a ser padre, cómo él iba a ser padre de multitudes si solamente era el cuerpo el país de Israel, la gente de Judía? ¿Cómo íbamos a alcanzar a los guatemaltecos, a los mexicanos? ¿Cómo íbamos a alcanzar a todo el mundo si no es por otra manera? Y ese era siendo incircunciso. Entonces ahí fue donde él creyó y esa fe le fue contada por justicia. Eso es lo que él está tratando de explicar acá. Luego dice la justicia en el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal. Entonces luego se circuncidó, pero fue como una señal porque no había ley todavía, no había escrito la ley de Moisés para ese momento. Como señal de justicia de fe, tuvo estando circunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Qué tremenda esta palabra. Sé que aquí Pablo lo que está mostrando a los romanos es de que el Señor Jesucristo vino a traernos esa puerta para entrar directamente a esa promesa que Dios nos estaba dando a través de Moisés, porque Moisés no había sido circuncidado. Entonces, pero le fue señal para que entonces fuese padre de los que tienen circuncisión y a los que no tienen circuncisión. Entonces, entiéndase de que cuando habla de incircunciso está hablando de los gentiles, de los demás que no son pueblo de Israel. Entonces luego viene y habla sobre la promesa de la fe, una vez más, ¿verdad? La justicia por la fe. Y dice, porque no por la ley fue Abraham a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la fe son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. ¿Se da cuenta? Porque si era solamente bajo los que están en la ley, entonces ni Abraham tendría que haber recibido la promesa. Entonces, él está probando de que Abraham creyó, y si es el padre de todos los judíos, y él no era sido circuncidado y no había pasado por la ley, ¿cómo entonces él llegó a ser el padre? Por la fe que él tenía en Dios. Luego dice que él llama a todas las cosas que son como que no fuesen, y termina hablando de la justificación, ¿verdad? Por lo que también la fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que fuese contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, es a los que creemos que él le levantó a Jesús de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora aquí ya él al terminar este capítulo habla sobre la justificación y eso lo va a hablar el día de mañana, vamos a hablarlo en el siguiente capítulo, pero él entonces empieza a introducir ahora el término Jesucristo como nuestra fe, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Entonces venimos nosotros a ser parte de ese pacto que hizo Dios con Abraham, que él iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Y entonces, ¿cómo íbamos a llegar nosotros, guatemaltecos, mexicanos, argentinos, cómo íbamos a llegar nosotros a ser parte de este pacto si no era a través de esa fe que él tuvo? Entonces, ahora él está introduciendo, ok, ya no es por obras, y el que va por obras tiene que ser juzgado por las obras. Él tampoco está diciendo no creamos en las obras, porque él mismo dice, las obras nos dicen lo bueno y lo malo. O sea, necesitamos tener una guía, necesitamos tener un parámetro, un decálogo de que nos diga esto no hagas porque te va a ir mal. Eso es definitivamente, necesitamos una guía, pero tampoco podemos regirnos bajo esa guía, porque si Abraham no tuvo esa guía y fue por fe que creyó a Dios y Dios le dijo, sal de aquí, vete donde yo te digo, y él se fue sin dudarlo, así nos está diciendo Dios a nosotros hoy. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí entonces entra Jesucristo, el cual si nosotros creemos, entonces en él vamos a entrar en ese pacto de Abraham. Aleluya. Qué tremenda la palabra. Mi versículo se encuentra en el versículo 16 que dice, por lo tanto, por la fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que están en la ley, sino también para los que están en la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, por medio de Abraham hay una esperanza para todos los que no son judíos, para todos nosotros.
Hermanos, entienda esto, qué hermoso que Pablo está tratando de explicar a los romanos y que ahora nos quedó a nosotros para explicarnos a nosotros. Nosotros tenemos entrada a ser parte de esta promesa, de ser bendecidos en todas las naciones, a todas las naciones, por medio de la fe que hubo en Abraham. Si Abraham hubiera estado en la ley, definitivamente tenemos que haber pasado por la ley, pero a Abraham le fue contada por justicia. O sea, Abraham su fe fue contado como circuncisión. Así, usted y yo somos parte de este cuerpo hermoso del reino de los cielos. Tenemos herencia de parte de Dios. Así que disfrute, no se sienta lejos, no se sienta aparte. Siéntase contento de que el Señor abrió una brecha para que nosotros pudiéramos entrar a través de ella, a través de la fe, a través de recibirlo por gracia, porque fue regalo de Dios. Abraham, pues es regalo de Dios para nosotros. Abraham no hizo nada que tuviera que decirle él como una deuda, decirle, Señor, tú me debes esto. No, nosotros tampoco, somos nosotros deudores de él, pero él no nos debe nada, él nos regaló la gracia, nos dio la salvación por gracia, por regalo, porque nos ama sin haber hecho nosotros nada. Es más, nosotros estábamos apartados, no éramos ni pueblo, éramos huérfanos, éramos desechados, éramos extranjeros, no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, pero a través de ese sacrificio en la cruz, a través de la gracia, Él dice, te la doy a ti porque yo quiero dártela, no porque tú me debes algo o yo te debo algo a ti. Que el Señor sea bueno con nosotros y nos haga entender esta palabra tan hermosa que Pablo pues le dijo a los romanos, que la entendamos el día de hoy. Que pasen un feliz día. Les recordamos que hoy estamos a las 7:30 en oración, tenemos un culto de oración, así que los invitamos a las 7:30 en el 870 la Primera Avenida para que esté con nosotros en oración, pidiendo a Dios y orando por las actividades, orando por los enfermos, orando por los que tienen necesidad. Les esperamos esta noche y que Dios les bendiga. Feliz día.